Hola, buenos días. Buenos días a todos los amigos de Práctica Test. Buenos días, Gregory. Buenos días, Fernando, Javier, Germán, Daniel, Yerti, puede ser que se pronuncia. Buenos días a todos, Benjamín. Nos encontramos el día de hoy para comenzar a analizar el libro para la conducción en Chile. ¿Ya? Vamos a comenzar hoy, día lunes, con el primer módulo. Con el primer módulo del libro para la conducción en Chile que trata de siniestros de tránsito. ¿Ya? Es un tema que no es muy largo, no es muy extenso, pero sí tiene bastantes datos, muchos datos importantes. ¿Ya? Vamos a tratar de analizarlo de forma rápida para analizar también el tema número 10 que quedó pendiente, que era el examen práctico, ya analizar un poquito la pauta práctica. Como esta semana hemos tenido varios feriados, no hemos podido revisar, ese tema no lo pudimos revisar, así que vamos a tratar de revisar rápido el tema número uno y al último darle un vistacito a la pauta práctica. Entonces nos vamos a temarios, temario clase B, y nos vamos al tema número uno, siniestros de tránsito. Buenos días, Silvia. Siria, muy buenos días. Ya. En este tema ya se va a estudiar y se va a explorar los siniestros de tránsito, su impacto humano y material, los grupos etarios más afectados y quienes los provocan. ¿Ya? Vamos a ver también las estadísticas recientes en Chile, identificando las principales causas y analizando las probabilidades de fallecimiento. Ya este aprendizaje es súper importante para entender cómo prevenir estos siniestros, ¿cierto? Y tomar conciencia de la responsabilidad compartida en el tránsito. ¿Ya? Lo que dice acá, con signo de exclamación, ¿cierto? Es hora de transformar datos en acciones para un futuro más seguro para nuestras vías. Entonces, tenemos que tener en cuenta que este temario está actualizado a agosto del 2024 en base al nuevo libro para la conducción en Chile. ¿Ya? Entonces, vamos a comenzar con la visión global y los datos locales. Dice que los siniestros de tránsito son un problema global. ¿Ya? ¿Qué podemos evitar? Eso lo hace como signo de pregunta, un problema global que podemos evitar. Bueno, aquí nos va a dar la respuesta si son evitables o no. Dice que los siniestros de tránsito son responsables de la muerte de 3.000 personas al día en el mundo, convirtiéndose en una de las mayores crisis de salud pública global. ¿Ya? Aquí algunos datos impactantes que todos debemos conocer. Lo primero que tenemos que saber es que afectan principalmente a los jóvenes. Ya la población entre 15 y 29 años es el grupo etario más afectado, ya siendo los siniestros de tránsito su segunda causa de muerte más común. Ya, o sea, en la población de 15 a 29 años es la segunda causa de muerte más común. La primera son los suicidios. La segunda causa de muerte más común en este grupo etario serían los siniestros de tránsito. Imagínense de lo que estamos hablando. Por algo es un problema de salud pública mundial. ¿Ya? El impacto emocional trasciende al fallecido. ¿Qué quiere decir esto? Que por cada persona que pierde su vida en un siniestro de tránsito, al menos 100 personas cercanas, entre familiares y amigos, enfrentan el duelo según estudios recientes. O sea, se ven afectados, obviamente según los estudios, y esto es un aproximado, entre 100 personas se ven afectadas por cada persona fallecida en siniestro de tránsito. El impacto económico es enorme, dice acá. Por ejemplo, en Chile, estos siniestros representan el 2% del Producto Interno Bruto anual. ¿Ya? O sea, el 2% del Producto Interno Bruto, del PIB que le llamamos, equivale en este costo a los siniestros de tránsito, ya lo que equivale a un costo promedio de 6 millones de pesos por ciudadano. Imagínense, son 6 millones de pesos por ciudadano al año lo que se gasta en siniestros de tránsito. Imagínense si no tuviésemos tantos siniestros, que si llegásemos a un punto que elimináramos los siniestros de tránsito, con esos 6 millones de pesos por cada habitante se podrían hacer muchas cosas. ¿Ya? Tenemos que tener en claro que las decisiones individuales afectan a todos. ¿Ya? Actos como conducir ebrio o conducir en estado de ebriedad
No usar cinturón de seguridad o el casco en caso de motociclistas no solo son decisiones personales, ¿ya? Sus consecuencias afectan a toda la sociedad. ¿Ya? Eso es un poquito obvio, ¿cierto? Porque yo puedo decir, no, yo voy a tomar y voy a manejar. Al final, en mi decisión, yo asumo las consecuencias. No es así, ¿ya? Porque al final puedo poner en riesgo a mucha gente, ya no solamente a mí, no solamente mi vida, sino que la vida de los demás, ¿ya? Y la vida muchas veces, y las lesiones graves o gravísimas, no se pueden remediar así como ni siquiera con dinero, ya la vida no tiene precio. Entonces acá no se puede remediar muchas veces una vez que ya tomamos una decisión así y lamentablemente nos vamos envueltos en un siniestro, muchas veces no hay remedio para eso. Ahora vamos a individualizar acá los costos de los siniestros de tránsito, porque no son solamente costos humanos. Ya sabemos que tenemos los otros costos también. Dice acá que los siniestros de tránsito generan múltiples daños y costos. Los principales de ellos se presentan en la siguiente tabla. ¿Ya? Costos de los siniestros de tránsito. Los primeros serían los costos de salud, ¿ya? Los que se dividen en tratamientos médicos. Obviamente hay tratamientos médicos para los lesionados, ¿cierto? Los primeros auxilios, o sea, gastos en ambulancia, en paramédicos. Recuerden que la ambulancia lleva un conductor, llega un paramédico, ¿cierto? Más el traslado de la ambulancia, que eso conlleva vehículo, benzina y obviamente la posterior rehabilitación. Si alguien de ustedes alguna vez se ha accidentado en un trabajo, no simplemente en, en un siniestro de tránsito, de repente trabajando, no sé, haciendo deporte, nos podemos accidentar, no sé, fracturar, ojalá nunca les pase porque es bastante fome el proceso. Después viene un proceso de rehabilitación, ¿cierto? También tiene costos. Por ejemplo, yo la otra vez, trabajando, sí fue un accidente de trabajo, en otro trabajo que tenía, me fracturé el pie y estuve como 5 o 6 meses después en rehabilitación con kinesiólogo, iba a la mutual. Todo esto son costos, ya no, eso no es gratis. Muchas veces a lo mejor lo puede pagar la mutual si fue un accidente de trabajo, pero igual hay costos de por medio. ¿Ya? Luego tenemos obviamente los costos humanos, sufrimiento físico y psicológico del lesionado y sus cercanos. Ya nunca un siniestro, nunca una persona que tenga lesiones graves o menos graves, esto va a ser agradable. Ya es súper complicado. Por ejemplo, yo cuando estuve esos 6 meses que les comentaba fracturado, ya estaba súper deprimido, quería salir, quería pararme, quería ir a jugar, no sé, jugar a la pelota, quería salir a pasear y uno no puede porque está lesionado, es complicado, ¿ya? Y obviamente los cercanos también tienen sufrimiento. Y la pérdida laboral durante, obviamente, el proceso de rehabilitación, ¿cierto? También es un costo. Luego tenemos los costos materiales, posibles costos materiales. Tenemos el daño a los vehículos y a la carga, ¿ya? Daños al medio ambiente, ¿cierto? Gente que choca con árboles de repente o cuando se derraman fluidos, de la benzina, el aceite, todo eso daña el medio ambiente y daños a la propiedad pública y privada, como por ejemplo cuando la gente bota un poste en un siniestro, un paradero, etcétera. Todo esto son daños a la propiedad pública. Ya y también se ha visto, no sé si han visto videos en algún momento cuando hay vehículos que se meten de repente dentro hasta de las casas, ya conductores ebrios que chocan con casas de repente, eso también puede ser daño a la propiedad pública y privada también cuando chocan contra otro vehículo que de repente está hasta detenido. Y por último, tenemos los costos administrativos, ¿ya? Legales, por ejemplo, jueces y abogados, todo lo que son denuncias, demandas después, posteriores, la gestión de los seguros y obviamente carabineros y bomberos, ya que siempre cuando hay un siniestro con lesiones, con lesionados, siempre tiene que presentarse carabineros y obviamente bomberos también para ayudar. ¿Ya? Entonces, lo esencial acá que tienen que saber es que los costos de los siniestros de tránsito pueden ser costos de salud, costos humanos, costos materiales y costos administrativos y cómo se dividen. ¿Ya? Luego vamos a revisar la pregunta que nos hizo en un principio, si estos siniestros son evitables. Ya, y acá nos responde, dice, los siniestros de tránsito son evitables, por algo ya no se llaman accidentes, ya no los llamamos como accidentes, los llamamos como siniestros. Ya, los siniestros de tránsito no son azarosos ni impredecibles,
se sabe por qué, cuándo y cómo ocurren, lo que demuestra que son completamente prevenibles. ¿Ya? Se dice muchas veces que los siniestros de tránsito, por ejemplo, empeoran o se ven más siniestros de tránsito en personas que han consumido alcohol, ya la gente que tiene, no obedece las normas del tránsito, también en la noche ocurren más siniestros porque obviamente aumenta la desobediencia de las normas y gente también que conduce cansada, de repente con sueño, aumentan los siniestros de tránsito. Cuando llueve también aumentan los siniestros de tránsito. ¿Por qué? Porque la gente no toma las precauciones. Tenemos que saber que con lluvia tiene que cambiar nuestro modo de conducción, no puede ser el mismo. Entonces, obviamente, la mayoría de los siniestros de tránsito son evitables con más del 90%. Ya el más del 90% de los accidentes de tránsito son evitables. Como dice acá, razones que lo explican, manejar en estado de ebriedad multiplica las probabilidades de provocar un siniestro, ¿ya? Y una reflexión que es aquí dice, conociendo los factores de riesgo y adoptando medidas responsables, se podrían evitar casi todas las muertes producidas por estos eventos. La seguridad vial está en nuestras manos, deberíamos actuar entonces. Ya, no se toma, muchas veces no se toma tanto el peso a este tipo de siniestro, ya, pero es algo súper grave. Por ejemplo, hoy en día, siempre pongo este ejemplo yo, si nosotros nos vamos las principales causas de muerte en el mundo o en América Latina, van a encontrar que siempre están los siniestros de tránsito número 9 o número 10. ¿Ya? De ahí hacia arriba son solamente enfermedades, infartos, cáncer, diabetes, todas estas enfermedades obviamente que estamos expuestos nosotros, sobre todo cuando llegamos a edad un poco más avanzada. ¿Ya? Entonces es un tema. Hoy en día, por ejemplo, se habla mucho de la delincuencia, ¿cierto? Muchos tenemos miedo de salir a la calle de repente por el tema de la delincuencia, que efectivamente ha aumentado mucho acá en el país, pero probablemente yo al salir a la calle estoy mucho más expuesto a que me pase algo por un siniestro de tránsito, ya a tener lesiones o incluso a fallecer por un siniestro de tránsito, a causa de la delincuencia. Así que tenemos que tener esto claro, no se trata de salir pensando que me van a atropellar o que voy a chocar o algo así, pero tengo que tomar conciencia de que esto es un tema no menor. Y aquí vamos a hablar un poco de las estadísticas de siniestros en Chile. En promedio, cada año en Chile se registran más de 82.000 siniestros de tránsito. ¿Ya? 82.000 siniestros de tránsito se registran al año en Chile. Aproximadamente 7.700 personas sufren lesiones graves. Y vamos a hablar acá un poco de la velocidad también y las probabilidades de sobrevivir. Por ejemplo, a 30 kilómetros por hora, o sea, en un choque, en este caso un atropello a 30 kilómetros por hora, un peatón tiene 90% probabilidades de sobrevivir, en este caso, en caso de un atropello, a 30 kilómetros por hora. ¿Ya? Por eso que esta velocidad, por ejemplo, está muchas veces en zonas residenciales, zonas de escuela, etcétera, porque en caso de un atropello, el peatón va a tener 90% de probabilidad de sobrevivir. O sea, es muy alta la probabilidad que tiene de sobrevivir en caso de un impacto a 30 kilómetros por hora. Ya a 65 kilómetros por hora es muy probable que el peatón pierda la vida. Por eso que también se ha bajado la velocidad máxima permitida acá en zona urbana. Del 2008 hacia atrás eran hasta 60 kilómetros por hora podríamos circular. Desde el 2018 hacia adelante solamente es a 50. Esa es la velocidad máxima permitida en zona urbana. ¿Ya? De 30 a 50 kilómetros por hora, las probabilidades de muerte para un peatón aumenta hasta 8 veces. ¿Ya? Y un atropello o choque a 45 kilómetros por hora, las probabilidades de sobrevivir son menos del 50%. ¿Ya? Y acá tenemos un recuadro que habla un poquito de lo que estábamos diciendo acá, o sea, 30 kilómetros por hora, tenemos 90% de probabilidad de sobrevivir, a 50 kilómetros por hora tenemos 50% de probabilidad de sobrevivir, y ya a más de 60 kilómetros por hora solamente un 10% de probabilidad de sobrevivir. Ya, o sea, en un atropello a más de 60 kilómetros por hora, lo más probable es que el peatón fallezca. ¿Ya? Y acá tenemos zonas, horarios y peligrosidad. ¿Ya? O sea, aquí habla de las zonas. Sabemos que tenemos zona urbana, zona rural o interurbana también, que están todas mezcladas. Todo lo que no es zona urbana
está como junto, agrupado, como zona rural, zona interurbana o zona no urbana. Entonces, si hablamos de fallecidos, tenemos el 63% del total que ocurre en zona no urbana. ¿Qué quiere decir zona no urbana? Zona rural o zona interurbana, carreteras, autopistas, caminos, etcétera. ¿Ya? O sea, fallecen más personas fuera de la ciudad. En caminos, en autopistas, el total son 63% del total de los fallecidos ocurren en estas zonas, en estos sectores, en estas áreas. Y solo un 37% en zona urbana. ¿Ya? Pero la cantidad de siniestros ocurren mucho más, con un 80% en zona urbana. ¿Ya? Un 80% ocurre en zona urbana y solamente un 20% en zona no urbana. O sea, ¿qué podemos decir con esto? Que la mayoría de los siniestros se registran en zona urbana, o sea, en la ciudad, en las intersecciones, en los cruces, en los semáforos, donde más vamos a encontrar siniestros, ¿ya? Pero quizás no son tan mortales, no son tan fatales los siniestros en la ciudad. ¿Por qué podría ser? Por la velocidad, ¿cierto? Porque la gente no toma tanta velocidad como en vías interurbanas o en zonas rurales. Y por lo mismo, como revisamos arriba, la velocidad obviamente es un factor fundamental en el caso de sobrevivir a un siniestro. Ya, eso tienen que tenerlo claro igual porque puede aparecer como una pregunta de examen donde hay más fallecidos en este caso, zona no urbana o zona rural o interurbana también, que están todas agrupadas. Donde es la mayor cantidad de siniestros en la zona urbana, en la ciudad. Y también, como les decía, la mayor cantidad de siniestros se registra en zona urbana, pero la mayor cantidad de fallecidos se registra en zona no urbana, especialmente en carreteras y autopistas los fines de semana y feriados. En este contexto, es posible puntualizar horarios y lugares con mayor recurrencia de siniestros. Ya, aquí refuerzo un poco lo que decía hacia arriba, que se sabe dónde ocurren en horarios, por ejemplo, en los días que ocurren más los siniestros y en las zonas. Y acá vamos reforzando, porque son datos que tienen que saber, ¿cierto? La mayor cantidad de siniestros se registran en zona urbana, con un 80%. La mayor cantidad de fallecidos se registra en zona no urbana, con un 63%. La mayor cantidad de lesionados se registra en zona urbana, con 35.000 en promedio al año. La mayor cantidad de lesionados graves se registran en carreteras y autopistas. La mayor cantidad de siniestros se registran en cruces e intersecciones, ¿cierto? En los semáforos, en los cruces priorizados, con un pare, con una señal ceda al paso. La mayor cantidad de siniestros se registra en los feriados largos y fines de semana normales. Ya es cosa de revisar, por ejemplo, este fin de semana largo que tuvimos para el 18, las fiestas patrias, hubieron un montón de fallecidos, ¿cierto? Siempre, todos los años, año tras año, salen en las noticias hablando que este año tuvimos tantos fallecidos, a veces son más que el año pasado, a veces son menos, pero siempre hay una cantidad muy alta en esas fechas. ¿Ya? Y la mayor cantidad de siniestros se registran durante la noche y la madrugada en horarios de menor flujo vehicular. ¿Cómo se podría explicar esto? Porque la gente obviamente aumenta la velocidad, aumenta obviamente la desobediencia de las señales, mucha gente no para en los semáforos, no respeta los pares y obviamente aumenta la somnolencia, el sueño, el cansancio. Y aquí hay datos importantes que dicen, que esto ya lo vimos, 82.000 siniestros al año tenemos en Chile, lo que da un total de 1.600 fallecidos. Ya, eso también es importante. Tenemos 1.600 personas fallecidas al año a causa de los siniestros de tránsito y 450 personas atropelladas al año. O sea, son muchas, muchas personas atropelladas al año y 4 a 5 personas mueren diariamente. O sea, si sacamos un cálculo de los 1.600 al año, dividimos por los 365 días, nos daría más o menos entre 4 y 5. Y 7.700 lesionados graves. Y aquí vamos a hablar de la edad y la recurrencia de la siniestrabilidad. Se dice, hace un rato hablaba de población, cuáles son en la población, la mayor edad, por ejemplo, de siniestrabilidad. Acá nos habla de conductores, ¿ya? Cuando la población era de 15 a 29, ahora que nos está hablando de conductores, es de
18 a 29 años, ¿cierto? Porque obviamente no podemos tener conductores de 15 ni de 16. Excepcionalmente podrían haber conductores de 17, pero no es tanta la población joven que saca la licencia a los 17, mayormente esperan los 18, ya porque sabemos que a los 17 años tienen restricciones para conducir. Entonces, cuando nos dice, no habla de conductores, el mayor grupo etario, o sea, el grupo etario que tiene mayor siniestrabilidad y fallecimiento en siniestros, es de 18 y 29 años, ¿ya? Este grupo representa solo el 29% de los conductores, pero concentra el mayor número de siniestros fatales. Entonces, acá podemos ver de 0 a 17, el 2%, obviamente, porque los conductores de 17 son los menores, ¿cierto? De 18 a 29, el 29% de los conductores fallecidos está dentro de este rango etario. De 30 a 39, el 20%. De 40 a 49, el 18%. De 50 a 59, el 16%. De 60 y más, el 16%. Y no se informa el 1%. ¿Ya? Entonces, volvemos a repetir que el rango etario con mayor siniestrabilidad y fallecimiento en siniestros de tránsito es entre 18 y 29 años. Acá tenemos más datos, ¿cierto? Se dice que hay que considerar que el 79% de los conductores fallecidos son varones. Ya antiguamente en el otro libro, en el libro anterior, este dato era, creo que era 92%. O sea, era aún mayor la siniestrabilidad en hombres, ¿ya? O conductores fallecidos. Ahora se está equiparando un poco, ya vamos en el 79% de los conductores fallecidos son varones. Ya, o sea, el 21% ya son mujeres. El 90% de los siniestros son por falla humana. Por eso podemos decir, obviamente, que son prácticamente evitables, ¿cierto? O sea, el más del 90% podría haber sido evitables, porque si son por falla humana es porque se pudieron evitar. Y los principales factores son la desobediencia de las señales de tránsito y el consumo de alcohol. Ya tenemos que tener claro que el consumo de alcohol no es compatible con la conducción. Ya cada día se refuerza más esto. Antiguamente no se pensaba tan así o siempre se supo, pero la gente como no habían normas o leyes tan duras, la gente lo hacía igual muchas veces. O sea, pero hoy en día ya esto es inaceptable. Ya están los datos sobre la mesa, están las leyes reforzadas, entonces ya conducir con alcohol ya es una completa irresponsabilidad, no solamente con uno mismo, sino que también con las demás personas. Y acá dejamos ya de hablar de datos y este es un tema nuevo en el libro que nos indica más que nada el sistema seguro, que es un sistema más que nada político en Chile, o sea, cómo políticamente Chile está asumiendo el tema de los siniestros de tránsito. Ya dice, política de seguridad vial en Chile hacia un tránsito seguro. Habla acá que desde el 1993 Chile ha trabajado continuamente para reducir los siniestros viales, adaptándose a los desafíos del aumento de vehículos y ciclistas. Desde el 2017 se implementa la Política Nacional de Seguridad de Tránsito basada en el enfoque de sistema seguro, inspirado en la iniciativa Visión Global Cero. ¿Ya? ¿Qué significa este enfoque de sistema seguro? Que, o sea, se inspira, por ejemplo, o a lo que apunta, es que haya cero muertes y lesiones graves, o sea, eliminar la totalidad de los siniestros de tránsito. Todos podrían decir, pero eso es imposible. Sí, pero estas metas tienen que ser ambiciosas. Aparte, no se puede decir, no, saben que el año pasado tuvimos 1.600 muertos, pucha, este año que tengamos 1.000, todo bien, pues es positivo. Nunca las muertes de tránsito van a ser positivas. Siempre hay que intentar, obviamente, eliminarlos por completo. Ya no podemos, nosotros es inaceptable la muerte de tránsito y los siniestros de tránsito con resultado fatal son inaceptables. Eso tenemos que tenerlo claro. ¿Ya? Y acá dice diseño integral, se busca crear un sistema de tránsito que mitigue riesgos y guíe el comportamiento humano. ¿Ya? Reconocer errores, los humanos pueden cometer errores, pero el sistema debe protegerlos, reduciendo la fuerza de impacto para evitar lesiones graves o muerte. Ya todo esto, por ejemplo, va enfocado
a la seguridad vial, por ejemplo, a las barreras de contención, a un mejor sistema en el tránsito, ya en las vías. ¿Ya? Y también en los vehículos. Por ejemplo, antiguamente entraba cualquier vehículo al país no teniendo quizás ningún sistema de seguridad. Hoy en día hay estándares, ¿cierto? No cualquier vehículo puede ser comercializado acá en Chile, tiene que tener ciertos sistemas de seguridad, tiene que tener ciertos airbags, tiene que tener a lo mejor frenos ABS, etcétera. Cosa de que el vehículo proteja a la persona. Ya eso también está enfocado. Esto se ve en otros países, ¿cierto? En países más desarrollados, en Europa, hace mucho tiempo. Por ejemplo, una marca, creo que fue Volvo, hace algunos años, decía que en sus vehículos ya no iba a fallecer ni una persona más, ya porque tenía tantos sistemas de seguridad pasiva en este caso, que el vehículo no iba a permitir que una persona falleciera en esto. O sea, que en sus vehículos ya no iban a fallecer más personas. Entonces, este es el cambio de paradigma, o sea, no se trata solo de corregir los errores, sino que diseñar un sistema donde todos sus componentes, en este caso la infraestructura vial, lo que decía hace un rato, y los vehículos y las normas trabajen en conjunto para garantizar la seguridad. ¿Ya? Este modelo nos recuerda que la seguridad vial es responsabilidad de todos y que con un sistema bien diseñado podemos proteger las vidas. Acá tenemos, dice, principios fundamentales y no transables del sistema seguro, que errar es humano, ya los seres humanos, al ser propensos a cometer errores, pueden contribuir a la ocurrencia de siniestros de tránsito, la fragilidad del cuerpo humano ante un impacto, ya esto tenemos que tenerlo claro, acá no habemos superhombres, ya, ni supermujeres, ya el cuerpo humano, por su propia naturaleza, tiene la capacidad limitada de soportar las fuerzas de un impacto. Ya hace un rato revisamos, ¿cierto?, que a más de 60 kilómetros por hora, lo más probable es que un peatón muera al recibir un impacto. Es por eso, porque esa velocidad, esas fuerzas que generan los vehículos ya no son compatibles con la vida humana. ¿Ya? Y acá dice la responsabilidad compartida, que existe responsabilidad compartida entre quienes diseñan, construyen, administran y utilizan las vías y los vehículos, así como como entre aquellos que brindan atención después de un siniestro para evitar prevenir, en este caso, que resulte en resultado muerto o lesiones graves. Ya todo tiene que funcionar como un grupo, un círculo. Ya desde que el fabricante que construye el vehículo hasta los que desarrollan la infraestructura vial y ya también la gente que brinda la atención médica en caso de prevenirse el siniestro o de suceder, en este caso, el siniestro. Ya, y acá al último tenemos un mapa conceptual, ¿cierto? Para sintetizar un poquito lo aprendido, cuáles serían las consecuencias, pérdidas humanas, impacto económico, costos materiales y costos humanos, cuáles serían los factores de riesgo, por falla humana son más del 90%, el consumo de alcohol, ¿cierto? La velocidad inadecuada, la desobediencia que hablábamos hace un rato y las distracciones. Importancia ya de no llamarle accidentes porque no son azarosos ni impredecibles, o sea, ya no son accidentales, por eso le llamamos siniestros. El sistema seguro, la visión cero, el diseño para evitar, en este caso, lesiones graves o muertes. Tenemos que tener en cuenta que los efectos negativos para los siniestros de tránsito, por ejemplo, tenemos que saber que aumentan los siniestros en lluvia, mayor riesgo en la noche, relación con el tiempo al volante y afecta a toda la sociedad. Y en temas de estadísticas, sabemos que tener en cuenta que hay más de 3.000 personas muertas diariamente a nivel mundial por los siniestros de tránsito, que una de las principales causas de muerte en jóvenes, ya que, que en Chile hay 82.000 siniestros anuales y mueren 1.600 personas también a causa de los siniestros cada año en nuestro país. Y que son el 2% del Producto Interno Bruto en nuestro país, los gastos que se producen por siniestros de tránsito. Ya acá tenemos un pequeño video que habla un poquito de todo lo que hemos hablado, lo resume en un video para la persona que lo quiera revisar. Ya, y como les dije hace un rato, este tema no es muy largo, pero sí tiene mucha estadística, mucho número, ya el cual tenemos que manejar porque pueden aparecer como preguntas el día del examen. Ya mayormente, o sea, las preguntas del examen teórico son con alternativas. Ya si nosotros estudiamos esto, quizás no es tan necesario memorizarlo, porque el día de la alternativa quizás nos va a recordar lo que estudiamos, si lo estudiamos correctamente, y vamos a poder contestar de forma acertada. Y como lo alcanzamos a revisar el otro día, el examen práctico, lo vamos a revisar ahora. O sea, la pauta práctica más que nada.
Nos vamos al último que dice, este es un bonus que tenemos acá nosotros que eh, se revisa lo que es la pauta práctica, ¿ya? Más que nada cómo se clasifican las faltas y todo esto. Bueno, en qué consiste el examen práctico clase B en Chile? Ya es el proceso para obtener la licencia de conducir, el que finaliza con el examen práctico. Al rendir te evaluarán con ciertos criterios e indicadores de una pauta muy específica. Aquí vamos a conocer todos los detalles y vamos a prepararnos para aprobar, ¿ya? Dice, una vez realizados todos los trámites previos y aprobados los exámenes psicotécnicos, médicos y teóricos, es posible rendir el examen práctico. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Que este siempre va a ser el último examen que yo voy a rendir. Ya nunca voy a llegar y me van a hacer rendir el práctico al tiro. Siempre se rinden todos los otros exámenes, el médico, el psicotécnico y el teórico. Luego, cuando ya aprobé todo, recién puedo pasar al práctico. ¿Cómo se clasifican las faltas en el examen práctico de conducción? Para evaluar se utiliza una pauta que clasifica las posibles faltas de los postulantes en faltas leves, faltas graves y faltas reprobatorias. Ya se clasifican en estos tres ítems: faltas leves, faltas graves y faltas reprobatorias. El postulante reprobará si comete, o sea, ¿cuánto reprobaríamos nosotros? Una falta reprobatoria. O sea, con una falta reprobatoria, obviamente, quedo eliminado inmediatamente del examen práctico, o sea, repruebo inmediatamente al cometer una falta reprobatoria. Con dos faltas graves, también reprobamos inmediatamente. Con una falta grave y cinco leves, también repruebo. Y con 10 faltas leves, también voy a reprobar. ¿Ya? Entonces, yo parto mi examen práctico con los 10 puntos, o sea, con mis diez vidas, por así decirlo. ¿Ya? Y si nosotros analizamos lo que dice aquí, quiere decir que la falta reprobatoria a mí me quita 10 puntos inmediatamente, o sea, me elimina del examen práctico. La falta grave me quita 5 puntos, ¿cierto? Porque con dos faltas graves yo repruebo. Entonces, si con una falta grave que me quita los 5 puntos y 5 leves repruebo también, quiere decir que la falta leve a mí me quita solamente un punto de los 10. Ya, yo parto mi examen con el puntaje perfecto, con los 10 puntos, y a medida que voy cometiendo faltas, me van descontando, y si obviamente me descuentan los 10 puntos, yo voy a reprobar. ¿Ya? Aquí vamos a ir revisando, Silvia, cuáles son las faltas graves, reprobatorias y leves. ¿Cuál es la estructura del examen práctico? ¿Ya? Acá dice algo, pero esto puede cambiar según el municipio, según la dirección del tránsito, ¿ya? Pero esto es muy importante que ustedes lo pregunten. Por ejemplo, si están realizando sus clases, no sé, de manera no en una escuela o están haciendo clases particulares, a lo mejor y ustedes van a sacar su hora, ustedes van a ir a rendir solamente su examen práctico, su examen completo, deberían preguntar acá en la municipalidad o preguntar en la escuela también cómo es el examen práctico de su municipio, ya porque acá dice la norma que debería tener dos etapas de conducción, la cual se divide en conducción libre y conducción guiada. Ya mayormente ustedes tienen que llegar a un punto, saliendo de la dirección del tránsito, tienen que llegar a un punto, que ese punto puede estar establecido incluso, y ustedes lo eligen. Ya llegan a ese punto y de vuelta los va a guiar el examinador. O sea, tienen mitad conducción libre y mitad conducción guiada de vuelta. Ya dice la duración y la extensión, dice mínimo 25 minutos y distancia de 5 kilómetros. También varía. Ya yo he ido a hacer exámenes, ruta de exámenes a varios lugares, a varias comunas, podría decir, más de 10 comunas acá en Santiago, y no en todas dura 25 minutos. Ya hay unas que dura menos, hay algunas que dura más. Así que es muy importante que revisen cuál es la duración y cuál es el examen práctico. Mayormente en los municipios está. Ya, y acá nosotros en la plataforma y en YouTube tenemos bastantes circuitos prácticos, ¿ya? Dice, la evaluación se evalúa la conducción en su totalidad descontando puntaje por errores cometidos. ¿Qué elementos componen la ficha de evaluación del examen práctico? La ficha de evaluación se compone de etapas de conducción refiriéndose a momentos, acciones y o maniobras realizadas por el postulante, y es así como podemos distinguir. Por ejemplo, el primer momento, la primera etapa es comprobaciones previas, ¿ya?
Luego tenemos ingreso y salida a circulación, circulación normal, cambios de pista, virajes, intersecciones, demarcaciones, adelantamientos y sobrepasos, estacionamiento, manejo del vehículo, observación, señales, luces, preferencias y mandos del vehículo. ¿Ya? Y así es está compuesta la pauta de evaluación. ¿Ya? Por ejemplo, esa es una etapa. ¿Ya? Ingreso y salida de circulación. No señalizar o hacerlo mal sería como un indicador. Obstaculizar al ingresar o salir de la circulación. Generar riesgo y no quitar la señal. O sea, no solamente tengo que señalizar, sino obviamente pues tengo que quitar la señal cuando voy a hacer un ingreso y salida de la circulación. Ya porque mayormente es como un cambio de pista, por lo cual el señalizador no vuelve solo. Saben que una vez que hicieron el viraje y giraron el volante completo, el señalizador vuelve solo a su lugar, pero cuando hacen un movimiento corto, no vuelve solo y sigue señalizando. La primera etapa, comprobaciones previas. ¿Ya cuál sería el objetivo? Identificar y ajustar elementos de seguridad para iniciar la conducción, evitando girar la llave cuando el vehículo ya está encendido o avanzar sin quitar el freno de mano. El típico la gente que echa a andar el auto y como al principio estamos nerviosos, no sentimos, no miramos el tacómetro, nos damos cuenta que el auto ya está andando, que ya partió e intentamos darle arranque con el vehículo andando ya. Eso sería girar la llave cuando el vehículo ya está encendido, ya como dice acá, arranque con motor en marcha. O haber avanzado o intentar avanzar sin haber quitado el freno de mano. Entonces, acá las que dicen L son leve y las R reprobatorio. Las G son grave. Por ejemplo, yo no identificar los documentos del vehículo es una falta leve. No haber ajustado el asiento ni el espejo es una falta leve. Arrancar con el motor en marcha, lo que les expliqué recién, leve. No quitar el freno de mano, que se me olvide haber sacado el freno de mano, que después lo haga cuando ya avancé, leve también. Alguna puerta mal cerrada también sería leve. Y no identificar los elementos de seguridad. Ya el examinador podría pedirle los elementos de seguridad del auto, así como el extintor, ¿cierto? El chaleco, triángulos, etcétera. No siempre lo va a hacer, pero en rigor podría hacerlo, ¿ya? Todas esas faltas son leves, a excepción de esta que trae una R acá, que dice sin cinturón, conductor y pasajero. Si usted no le pide el cinturón, primero que nada, no se pone el cinturón de seguridad antes de comenzar el examen, o no le pide, no le solicita el cinturón de seguridad al examinador, va a estar reprobado inmediatamente. Ya acá las faltas más graves con las que tienen que ponerle más ojo son las reprobatorias, ya porque esas son las que nos eliminan inmediatamente. Luego, en ingreso y salida a la circulación, ¿cuál sería el objetivo? Ingresar y salir de las vías de forma precavida, segura y sin generar ningún tipo de riesgo, ¿ya? Acá tenemos de todas, tenemos leve, grave y reprobatoria. ¿Cuáles serían? Por ejemplo, no señalizar o hacerlo mal al ingresar a la circulación. ¿Qué quiere decir ingresar a la circulación? Por ejemplo, estar estacionado a la derecha, ¿cierto? Y ponerme en movimiento. Eso ya sería ingresar a la circulación. Entonces eso tengo que señalizarlo. No señalizarlo o hacerlo mal es reprobatorio. O sea, es leve, disculpe, es leve. ¿Cuántas leves uno desaprueba? Con 10. Las leves quitan un punto y son 10 puntos. ¿Ya? ¿Cuál sería grave? Al ingresar a la circulación, obstaculizar. ¿Ya? Mayormente obstaculizar, ¿qué quiere decir? Que yo me ingreso, se me detiene el auto y quedo obstaculizando en un momento o me demoro mucho en salir y los otros vehículos tienen que frenar y yo hago como que obstaculizo el tránsito, eso va a ser grave. ¿Ya? Y generar riesgo, ya, o sea, salir cuando un vehículo, obviamente yo cuando ingreso a la circulación pierdo el derecho preferente de paso y yo me pongo en movimiento y el vehículo que venía acá tiene que frenar, ¿cierto? De manera de golpe, ¿ya? Eso sería generar riesgo, eso sería reprobatorio, ¿ya? Y no quitar la señal sigue siendo leve. Ya en circulación normal también tenemos reprobatorias graves y leves. En este caso, el objetivo es circular por las vías de forma prudente, respetando límites de velocidad, distancias y a cada uno de los usuarios. ¿Cuáles serían las faltas en circulación normal? El exceso de velocidad es reprobatorio. Usted pasa el límite de velocidad indicado en el circuito o claro, en el circuito del examen práctico, reprobatorio inmediatamente. No respetar las distancias, o sea, estar muy cerca del vehículo que va delante suyo, por ejemplo, es grave. Una velocidad no prudente
también es grave. Tenemos que tener en cuenta que la velocidad nosotros tenemos que adaptarla según las condiciones. Por ejemplo, si a usted le toca salir una avenida principal, ya en su examen práctico, y usted se va a 15 kilómetros por hora, lo pueden tomar como una velocidad no prudente. Va demasiado lento para ir a una avenida, ¿ya? Y si, por ejemplo, va por una zona que es de 50 y justamente hay algún evento, algo, no sé, salida de una iglesia, salida de algo así, y mucho peatón o algo así, tengo que bajar la velocidad también. Yo siempre tengo que ajustar la velocidad según las condiciones. Mojar a peatones o ciclistas, ya cuando hay charcos de agua, ¿cierto? Y pasar muy rápido y mojar a los peatones y los ciclistas también es grave. Reprobatorio sería manipular elementos distractores, ya sea el celular, la radio del auto, etcétera. Ya eso no podemos hacerlo, obviamente, está más decirlo, pero igual es importante mencionarlo, que no se puede utilizar el celular cuando estamos manejando, ¿cierto? Y retroceder donde está prohibido sería leve. En cambios de pista, también tenemos graves, leves, reprobatorios, ¿cierto? Realizar cambios de pista de manera precavida, segura y sin generar ningún tipo de riesgo es lo importante acá. Por ejemplo, ¿cuáles serían las faltas? Si yo me cambio de pista obstaculizando, es grave. Si no señalizo o lo hago mal, también es grave, porque en un cambio de pista es complicado no señalizar, y ahí es un poquito más peligroso. No quitar la señal vendría siendo leve y todo lo que sea generar riesgo es reprobatorio. ¿Ya? Todo lo que sea, por ejemplo, generar algún riesgo de siniestro, de accidente, va a ser reprobatorio. Ya tenemos que tener siempre en cuenta que para realizar un cambio de pista, yo tengo que mirar el espejo, señalizar y luego maniobrar. Ya no se puede cambiarse de pista ciegas o sin haber verificado bien. En los virajes tenemos también, obviamente, leves, graves y reprobatorias. No señalizar o hacerlo mal en leve. No quitar la señal también en leve. Subirse a la cuneta o solera, o sea, cunetearse en un viraje en leve. ¿Ya? Virar desde una pista no permitida, eso sería grave. O sea, hacer un viraje en segunda fila, por ejemplo, no se puede, es grave. Obstaculizar cuando hacemos un viraje también es grave. Y generar riesgo de accidente es reprobatorio. En intersecciones tenemos solamente una falta que podemos cometer, que sería ingresar al cruce bloqueándolo o obstruyendo. ¿Ya? No todos los cruces, por ejemplo, están señalizados con estas marcas amarillas de achuradas de no bloquear el cruce, pero nosotros siempre tenemos que evitar quedar en las intersecciones. O sea, si no tengo suficiente espacio hacia adelante, un espacio expedito después del cruce, yo me mantengo atrás. ¿Ya? A pesar de aún así tener luz verde o quizás también tener el derecho preferente de paso. 7 dice demarcaciones, no respetar las demarcaciones es leve y una posición incorrecta también. A ver, Dani dice, si por ejemplo estoy realizando el examen práctico y voy en una zona de 50, ¿es falta ir a menos de 50, al menos 51? O sea, si usted pasa los 50 es reprobatorio, falta reprobatorio. Ya es una falta reprobatoria al tiro por lo que dice acá. Ya la pauta indica que usted no puede pasar la velocidad máxima permitida. Ya yo le recomiendo, si está en una zona de 50, ir a 45 mejor. Recuerden que están rindiendo un examen y están siendo evaluados. ¿Ya? Y mejor prevenir en este caso que reprobar el examen y tener que ir de nuevo. Entonces, ¿cuál? No sé, no tendría mucho sentido ir a 51, ni a 52, ni a 53. Si dices 50, mejor me voy a 45. Ya recordemos que yo estoy siendo evaluado y si es que no tengo mi licencia de conducir, soy un conductor aprendiz. No hay conductores expertos sin licencia de conducir. ¿Ya? Así que mejor ahí, lo mejor es tener la precaución y prevenir, porque si usted pasa a los 50 la van a reprobar inmediatamente. Acá dice adelantamientos y sobrepasos, ya el objetivo es realizar maniobras de adelantamiento y sobrepaso responsables sin poner en riesgo la vida de las personas. Ya acá tenemos cuáles serían las faltas. Adelantar en un paso peatonal o en un cruce no regulado. No debemos hacer adelantamientos en estos lugares, ¿cierto? Nunca en un paso peatonal, menos en un cruce. Poniendo riesgo al sentido contrario también sería grave y en zonas no permitidas. Si usted realiza un adelantamiento donde hay una línea continua, por ejemplo, también va a ser grave. Siempre y cuando no tengan riesgo de siniestro. Si ustedes ponen en riesgo o generan riesgo, los van a reprobar también. Ahora, en el estacionamiento, ya esto también es clave que lo sepan.
Realizar maniobras adecuadas de estacionamiento en lugares permitidos y respetando distancias reglamentarias. Obviamente, cuando ustedes, si no si al estacionarse no respetan la separación de 30 centímetros de la solera y 60 centímetros entre vehículos, la falta es leve. Ojo, es leve nomás, no es ni grave ni reprobatorio. O sea, ¿qué quiere decir? Que si yo hice un examen perfecto, muy bueno, y cuando llego al final me estaciono y no quedé perfecto, es probable que apruebe igual mi examen. ¿Ya? Así que ojo con eso, porque es solamente una falta leve no estacionarse de manera perfecta y no respetar las separaciones. No poner el freno de mano una vez estacionado también vendría siendo leve. Obviamente, si es que justamente les toca estacionarse en una subida, en bajada, y ustedes no ponen el freno de mano y el vehículo avanza y choca a otro vehículo, eso ya no sería leve. Así que cuidado ahí. ¿Ya? Subir, forzar o golpear la cuneta o solera al estacionarse también es leve. ¿Qué sería grave? Bajarse sin observar el tránsito. Usted terminó su examen, conectó su freno de estacionamiento, apagó las luces, detuvo el vehículo, llegó y abrió la puerta. Puede ser una falta grave. Uno siempre tiene que mirar por encima de su hombro, por el espejo retrovisor, antes de abrir la puerta. ¿Ya? Estacionarse en un lugar no permitido también es grave. ¿Ya? Y demorarse más de 3 minutos en el estacionamiento también es grave. No detener el motor al terminar el examen, por ejemplo, sería leve y no girar las ruedas en vías inclinadas. ¿Ya? Así que, ¿cuáles serían las faltas graves acá en el estacionamiento? Bajarse sin observar el tránsito, estacionarse en un lugar no permitido, por ejemplo, donde esté la solera amarilla o afuera de un garage o algo así, de una entrada o salida, y demorarse más de 3 minutos estacionando. Entonces, por lo que dice acá, estacionar de forma paralela a la cuneta, dejando 30 centímetros máximo y una distancia mínima de 60 entre vehículos, sería una falta leve, ¿no? Ahora dice el manejo del vehículo. Por ejemplo, golpear con el vehículo a algo o a alguien es reprobatorio. Ya, como les decía hace un rato, decía ahí que si no ponemos el freno de estacionamiento al terminar el examen es leve, pero si al no poner el freno de estacionamiento mi vehículo comienza a moverse ya porque hay una vía, hay una inclinación y golpea al vehículo que está adelante, eso va a ser reprobatorio. ¿Ya? Marchas inadecuadas o neutro, ya que quiere decir que usted, por ejemplo, vaya a 15 kilómetros por hora en tercera o en cuarta, ya si usted tiene que llevar la marcha que corresponde a la velocidad a la cual usted va y tampoco circular en neutro. Ya sabemos que hay muchas malas prácticas de repente, sobre todo de conductores antiguos, que nosotros muchas veces copiamos, que ponen el neutro y van circulando en neutro como que andan a vela, ya desenganchan mucho el vehículo. Eso también sería una falta leve. Confundir los pedales en el examen, eso es una falta grave. Ya el examinador se va a dar cuenta inmediatamente cuando ustedes confundan los pedales, que se da mucho. Ya nosotros como instructores también nos damos cuenta de inmediatamente cuando una persona confundió los pedales, en vez de frenar aceleró, o viceversa. Ya se da mucho, algo muy normal, pero es un error que ya no podemos cometer el día del examen. Embrague accionador quiere decir, es muy parecido esto a circular con neutro. Ya hay gente que le da una falsa seguridad pisar el embrague. Por ejemplo, van a pasar un resalto, pisan el embrague. Van a hacer un viraje, lo hacen con el embrague pisado. Ya eso tampoco está bien. Ya porque el embrague ya a mayor velocidad, pisar el embrague en este tipo de maniobras puede hacernos, nos puede provocar una pérdida de control del vehículo. Porque pisar el embrague, aparte de que le hace daño al vehículo, ¿cierto? Cuando lo pisamos, cuando el vehículo va circulando, porque desgasta el disco embrague en este caso, también desengancha el vehículo, es como circular en neutro, entonces eso nos puede provocar una pérdida de control. Esto también es clave. Soltar una o dos manos del volante. Ya mucha gente se acostumbra de repente porque vimos a la persona que nos enseñó o vimos a mi papá o a mi abuelo que lo hacía de repente que iba con la mano, una mano en el volante y la otra en la palanca a cambio. Y nosotros adoptamos de repente estas mañas, por así decirlo, porque miramos nomás. ¿Ya? Íbamos manejando con una mano y la otra en el volante. Si usted maneja de esa manera, lo van a reprobar. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es una falta grave y si es seguida, o sea, si lo hace durante todo el examen, él le va a marcar, a cada rato que se dé cuenta que usted esté con la mano en el volante, le va a marcar una falta grave, dos faltas graves, tres faltas graves y obviamente va a reprobar con muchas más de las necesarias para reprobar. Ya, así que las dos manos en el volante. Ya también una vez me pasó con una alumna que manejaba súper bien, ya había aprobado el curso, estaba súper bien manejando, pero ese día fue con el pelo suelto.
Entonces, cuando estaba rindiendo su examen, iba conduciendo, a cada rato hacía esto, incluso en movimiento con el auto, se tomaba el pelo, se lo tomaba, trataba de tirárselo hacia atrás. Ya, así que como consejo a las damas, ojalá vayan algo para tomarse el pelo para evitar esta situación. ¿Ya? Lo otro que es grave es circular en sentido contrario, o sea, contra el tránsito, también sería grave, ¿ya? Conducir de forma brusca, o sea, ir haciendo aceleraciones bruscas y frenadas bruscas es leve, ¿ya? Pero si es muy recurrente durante todo el examen, puede ir sumando. Detención del motor, ¿ya? Esto también siempre lo preguntan, si se les detiene el motor en el examen. Ya, si a usted se le detiene el motor en una salida, por ejemplo, esto sería leve nomás. Así que si es que en algún momento a usted se le detiene el motor en el examen, no se preocupen tanto, denle arranque al vehículo y traten de salir lo antes posible. Ya si a usted al detenerse en el motor obstaculizan, o sea, a mí se me paró el motor justo en medio de la calle o justo en una intersección y que obstaculizando a los otros conductores tienen que parar porque yo quedé detenido, eso ya sería grave. ¿Ya? Y leve quiere decir sin control en vías inclinadas, o sea que el vehículo a mí se me vaya hacia atrás mucho cuando quedo en alguna subida, se me va mucho hacia atrás, también puede ser leve. ¿Ya? Ahí tienen que pedirle a su instructor o a la persona que le está enseñando las técnicas para evitar que el auto se vaya hacia atrás. ¿Ya? Importante golpear a alguien o algo con el vehículo es motivo de reprobación automática, además de ser un gran riesgo. Y aquí dice que dominar la conducción en vías inclinadas es fundamental en nuestro país con su abrupta geografía. Observación dice mantener total atención de las condiciones de tránsito en todo momento durante la conducción, no ir atento, por ejemplo, puede ser una falta leve. Señales, ¿ya? ¿Cuáles serían las faltas acá en las señales? Por ejemplo, no respetar la señal pare o la luz roja es reprobatorio. Ya ahí tenemos dos faltas más reprobatorias, aparte del cinturón, de generar riesgo, de chocar a alguien, ¿cierto? De manipular el teléfono o la radio, que son reprobatorias. Acá tenemos dos más. La señal pare y la luz roja. Reprobatoria al tiro. Ya en el pare tienes que hacer la detención completa. Ya el pare es pare como decimos nosotros. Ya hay que parar siempre. Aunque yo vaya saliendo a la esquina y vea que no venga nadie, tenga buena visual, mire, no puedo llegar y continuar, yo tengo que parar. Ya, como digo, la ley acá no se interpreta, no se dice, no, es que aquí no le voy a hacer caso a la ley porque en esta situación no la voy a cumplir. No, no se puede, la ley se cumple siempre. Entonces hay que parar siempre en el pare y obviamente en la luz roja también. ¿Ya? No respetar señal se da el paso es grave, ya no es reprobatoria, pero es grave, ¿ya? No respetar señales de prohibición y restricción, como por ejemplo prohibido estacionar, esa sería una señal de prohibición, ¿cierto? Y otra que es reprobatoria es no obedecer a carabineros, ¿ya? Eso también sería reprobatoria, o sea, igual es como bien, sería como ¿cómo lo puedo decir? Tendría que tener mucha mala suerte para que justo el día del examen a mí justo me detenga un carabinero. Y yo más encima no lo obedezca, no me detenga. ¿Ya? Siempre el carabinero, la señal del carabinero prevalece sobre las otras señales. Por ejemplo, si usted se enfrenta a un semáforo y el semáforo está en verde y un carabinero lo hace detenerse, usted tiene que hacerle caso al carabinero. ¿Ya? Encender las luces o no encender las luces en un examen, o sea, en este caso, no encender las luces bajas sería una falta grave. Ya si a usted en algún momento le toca rendir un examen y hay en las circunstancias, por ejemplo, hay neblina o está lloviendo, tienen que encender las luces. O si en algún momento, por ejemplo, en su circuito, ya usted vive en un lugar rural y en su circuito justamente salen a alguna pista rural, algún camino rural, también tienen que encender las luces bajas. Entonces, mejor yo siempre le recomiendo a la gente que cuando inicien su examen práctico, enciendan las luces automáticamente, al tiro. ¿Ya? Porque encenderlas nunca va a ser una falta. Mejor enciéndanlas al tiro y ahí se aseguran en caso de cualquier cosa. Porque como dice acá, en ninguna parte se señala que sea ilegal circular con las luces bajas encendidas en otros periodos del día. ¿Ya? Entonces, lo mejor es encenderlas. Ya no respetar las preferencias de peatones, ciclistas y otros vehículos también sería una falta grave, como por ejemplo hacer un viraje a la derecha sin mirar que viene un ciclista justamente a la derecha. Ya ahí, en ese caso, el ciclista o el peatón que esté atravesando también tiene la preferencia, nosotros tenemos que detenernos, esperar y luego hacer el viraje. Ya como por ejemplo en un paso peatonal también, son los peatones siempre los que van a tener el derecho preferente de paso. Y los mandos del vehículo, por ejemplo, confundir los mandos del vehículo, no saber, por ejemplo, que usted sin querer pasa a llevar
el limpiaparabrisas y no sepa cómo apagarlo, ¿cierto? Utilizar la bocina sin motivo y no saber identificar los mandos como les dije hace un rato. También sería leve, ¿ya? Y eso sería la pauta práctica. ¿Ya? Y ahí hay un videíto donde aparecen la misma pauta que van a utilizar los examinadores. Es, en todos lados es igual, ¿cierto? Y ahí van marcando las faltas que ustedes van cometiendo. Acá nos hace una pregunta Germán, dice, si hubiese un carabinero fiscalizando y se nos pasara una señal de restricción, por ejemplo, durante el examen, ¿tendría problemas legales? A ver, si hubiese un carabinero fiscalizando y se nos pasara una señal de restricción, por ejemplo, durante el examen. Obvio, si por ejemplo, si usted, si el- ahí cualquiera de los dos se puede haber dado cuenta de que usted se pasó la señal de restricción. Ya, ahí igual no siempre un carabinero va a estar atento, ¿cierto?, a todo lo que está pasando, pero si el carabinero se da cuenta y no lo alcanza a detenerse y le toma la patente, le puede hacer llegar una multa empadronada. ¿Ya? Y si usted se pasa una señal de restricción, por ejemplo, de restricción de velocidad, el examinador lo va a reprobar. Entonces ahí tiene problemas por todos lados. Puede tener problemas legales porque le puede llegar, ¿cierto?, la multa empadronada después, si es que el carabinero lo notó y el carabinero estaba fiscalizando y le anotó la patente, le va a hacer una multa empadronada y le puede llegar a su casa. Otra pregunta, dice Gregory. Una pregunta, profe. El primero no hay clases. ¿El jueves va a ser dos clases para compensar el día o no? Sí, exactamente. El primero no va a haber clases porque, por el feriado. Y el día 2 vamos a tener dos clases, el jueves. Ya vamos a tener la clase de convivencia vial y la otra que siempre se junta con convivencia vial, los usuarios vulnerables, que son bien parecidas. Ya esas las vamos a mezclar y vamos a hacer una sola clase un poquito más larga. ¿Ya? Y otra pregunta que me hace Edinson, dice, profe, una consulta, el test de TikTok en vivo por medio de la aplicación para los premium, el test de TikTok en vivo por medio de la aplicación para los premium, eso lo voy a consultar bien porque los test de TikTok en vivo no manejo bien los horarios porque cambiaron hace un poco, ya, pero tienen que ir acá a ver, vamos viendo, voy a salir de acá. Un momentito, por favor. Ahí dice que a las nueve se hace un test en TikTok, a las 21 horas de lunes a domingo, a las 9. Ya, otra pregunta que me hace Dani, dice otra consulta. Ah, no, eso se hace en TikTok, en TikTok. No sé si esto es solamente para los premios, la verdad, pero esto es en TikTok por lo que dice aquí, no es por acá por la plataforma. ¿Ya? Otra consulta dice, ¿es necesario seguir el orden en el examen? Es decir, primero realizar los ajustes, abrochar el cinturón, etcétera. Es recomendable, por ejemplo, que usted se suba al vehículo, ajuste el asiento, ¿cierto? Lo primero es ajustar el asiento, luego los espejos, porque sería, por ejemplo, no estaría correcto si usted se sube al vehículo, ajusta los espejos, ¿cierto? Queda bien ajustado con los espejos y después tira el asiento, toma el asiento y lo ajusta hacia atrás. O sea, el ajuste que hizo para los espejos no le va a servir si mueve el asiento después. Entonces siempre tiene que ser lo primero el asiento y después los espejos por algo obvio, porque yo al mover el asiento, obviamente mi perspectiva del espejo cambia. Yo lo primero que tengo que hacer es mover el asiento. Luego ajusto los espejos y por un tema de comodidad, porque el cinturón a veces como que molesta un poco para poder agacharse, para poder tirar el tirador, en este caso del asiento, y poder ajustarlo. Por eso que es ese orden. ¿Ya? No creo que el examinador eh, se vaya a molestar si usted, por ejemplo, se pone el cinturón al tiro, ¿ya? Porque al final es su comodidad, pero sí el asiento primero antes del espejo, ¿ya? Tiene que ser en ese orden. Ya espero le haya quedado claro el tema del orden el día del examen. Otra consulta, Javiera. Profe, una consulta. ¿Cuántas clases serían? 10, porque me habían dicho que eran 30 días de clases teóricas, pero quizás esos son los días que tengo para acceder a la... Sí, claro, tal cual. O sea, hay pack de
no sé, creo que de 5 días, de 15 días y de 30 días. Pero obviamente son 10 clases porque vamos analizando en cada clase un módulo del libro. ¿Ya? Un módulo del libro vamos analizando y después se va repitiendo. O sea, usted puede estar en una clase, si tiene 30 días, a lo mejor puede estar una semana en una clase, después puede terminar el libro y va a comenzar todo de nuevo. A lo mejor en 30 días va a alcanzar a ver dos ciclos, ya dos análisis por cada tema, que igual está bien, obviamente, porque aquí vamos analizando, pero siempre van quedando cositas. Ya no solamente por estar en la clase teórica muchas veces estamos listos, nosotros tenemos que seguir, ¿cuánto se llama? Estudiando, seguir mirando el temario, seguir haciendo test. Ya recuerden que esto tampoco es tan fácil el examen teórico, igual es harta materia. Si ustedes toman el libro para la conducción en Chile, que es la base de las preguntas, es bastante. Ya acá nosotros obviamente vamos tratando de ir puntualizando las partes más importantes, lo que puede aparecer en las preguntas, pero no está de más tener más de una clase de un tema. ¿Ya? Así que eso sería, dice, y las clases de los días sábados nunca pude entrar y soy Premium Curso B. Las clases del día sábado son ese tiene otro valor. Ya tengo entendido que las clases del día sábado tienen un valor adicional, o sea, usted compra los 30 días y tiene que pagar un valor más. Ya no están incluidas en el Premium normal, por así decirlo. Ya las clases del día sábado tienen un valor adicional, por eso que no puede entrar. ¿Ya? Pero la clase el día sábado al final es lo mismo que hacemos en la semana, ya obviamente más resumido, son 2 horas y vamos resumiendo. Yo de repente el día sábado yo veo 3 temas, 2 temas según si son temas más largos y voy resumiendo. Es más que nada para gente que no puede entrar en la semana, ya, pero al final es lo mismo que estamos viendo durante la semana. Para gente que quizás trabaja en el día, que no tiene espacio para ingresar a las clases en vivo, ellos pueden ingresar el sábado, pero se les cobra un valor adicional. Ya como le digo ahí a Silvia, es para eso. Ya es lo mismo. Ya si usted quiere pagar, no sé cuánto es la verdad la diferencia, no tengo entendido, pero si quiere pagarlo y quiere participar el sábado, no hay problema, pero es lo mismo al final, si estamos siempre revisando el mismo libro. ¿Ya? Así que con eso estaríamos terminando la clase del día de hoy. Espero les haya servido. ¿Ya? Nos estaríamos viendo mañana. Mañana igual vamos a tener clase en la mañana. ¿Ya? El miércoles obviamente no vamos a tener clase, pero sí vamos a tener el jueves. Vamos a tratar de juntar ahí 2 módulos para ir analizando todo. Dice, hola profe, yo ingresé hoy. Después de hoy, la próxima clase online vuelve al tema uno. No, hoy día vimos el tema uno y obviamente revisamos el examen, la pauta práctica que había quedado pendiente de la semana pasada. Ya mañana sería el tema 2. Ya el miércoles no tenemos clases, el jueves tenemos el tema 3 y el tema 4. O sea, el jueves, disculpen, el viernes tendríamos el tema 5. Después el siguiente lunes el tema 6. Martes tema 7. Miércoles tema 8. Jueves 9 y viernes 10. Y ahí terminamos el ciclo y el siguiente lunes vamos por el tema uno de nuevo. Así van variando los ciclos, ¿ya? Bueno, entonces con esto estaríamos terminando. Espero que estén todos súper bien, que tengan un muy buen inicio de semana. Pues prepárense para el fin de año, ¿cierto? Que lo pasen súper bien, que disfruten en familia. Así que nos estaríamos viendo el día de mañana. Chao, chao, que estén todos muy bien.